¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Las cosas en términos internacionales están tan crispadas que vamos a adelantar un poco el comentario sobre la situación internacional al día miércoles. Ya, por cierto, vamos a hablar también mañana con Raúl Soro al respecto, pero está tan tremendamente crispada y tan intensa que queremos tener también una visión de qué es lo que está pasando y qué puede pasar. Vamos a conversar hoy con José Rodríguez Elizondo, diplomático de larga data y Premio Nacional de Ciencias Sociales y de Humanidad y Ciencias Sociales del año 2021. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros, José Rodríguez Elizondo. Hola Fernando, tantos años. No fue tanto, si viniste el año pasado como 2 veces. Oye, el problema de tantos años es que uno siempre dice eso así como, oye, no te veo hace tanto tiempo. Y yo no quiero asustar, pero las cosas que están pasando de repente pueden acortar los años. Pero las adelantamos en las últimas invitaciones. Sí, las adelantamos, sí. Yo creo que mis lectores se han asustado mucho, decían que yo era muy catastrofista, pero contigo hablamos que se había normalizado el eventual uso del arma nuclear. Tal cual. Fue en este programa, En aquí mismo, en este programa. y tú dijiste esa frase. Uno de los problemas más grandes que hay es que se está normalizando el uso de las armas nucleares, cosa que en un momento dado eso estaba prácticamente prohibido. Claro, es mi tesis de que hemos pasado del equilibrio del terror al terror desequilibrado. Oye, y esto, yo me imagino que los líderes de los países que están en medio de esta refriega, o de por lo menos de estos primeros movimientos, ellos tienen conciencia de lo mismo que estamos conversando. Tienen conciencia que eventualmente ya no estamos en 1945, donde había solamente un país que tenía la bomba nuclear y la usó, que fue Estados Unidos. No, hoy día hay varios que tienen, por lo tanto, ¿cómo esperan que se pueda ganar un conflicto bélico en esa envergadura? Bueno, por la sencilla razón de que los estados son olvidadizos. No leen historia, dices tú. Claro, yo creo que el tema es que hay muchos gobernantes, tal vez la mayoría, que están muy conscientes. Pero el factor irracional de las historias de las guerras quiere que venga de repente uno que es muy ignorante de todo y que no tiene idea de los estropicios que puede causar. Y lo tenemos ahora. No se trata de comparar a Hitler con Trump, ¿no? Pero son los personajes que surgen en un momento clave de la historia en que se acabó la tregua de paz, porque el orden mundial no es de paz, sino que es de guerra, ¿no? Y la paz es la tregua. Entonces, cuando dura mucho, aparece siempre el factor irracional. Hay un factor irracional en la mayor democracia del mundo, en el mayor poder militar del mundo, con lo cual se ha desestructurado todo el planeta. Sí, porque tú hablaste ahí de una cosa bien interesante que creo que debería ser enseñada, por cierto, muy intensamente en colegio y que tiene que ver con lo que fue la denominada Guerra Fría, que era dos básicamente grandes superpoderes, la Unión Soviética y Estados Unidos, cada uno con sus aliados, y que, bueno, tenían esta lógica de cada uno corría por su cuenta y no se generaban situaciones bélicas entre ellos porque estaban conscientes de que eso podía terminar con todo. Entonces, básicamente eran este territorio de aquí para allá para ti, haz lo que queráis, y aquí para acá para mí y hago lo que quiero. Eso se acabó. Ese era el equilibrio del terror. Exacto. Pero la guerra siguió, yo creo que se han contabilizado más de 200 guerras en ese periodo, una de las cuales histórica, la guerra de Vietnam. Sí. La guerra de Vietnam, larguísima guerra que empata la guerra colonial con la guerra contra el imperialismo norteamericano. Tú sabes que yo estuve ahí, así sí, que eso me provocó a mí una reflexión muy fuerte en política general. Cuando tú has vivido una guerra como esa, conversando con los líderes de una guerra como esa, y vuelves a América Latina y te encuentras con que estábamos en la época del Che Guevara, que decía hay que crear 2, 3, muchos Vietnam, ¿no? Entonces, para mí fue un tremendo shock que me hizo ver la política de una manera muy distinta. Ahora, José Rodríguez Elizondo, ¿la diplomacia qué rol tiene en todo esto? Porque en un momento dado esa era como una garantía para los países. Pero, ¿qué pasa hoy?
Bueno, la diplomacia es el engranaje entre guerra y guerra y dentro de la guerra también para hacerla más humana, si es que se puede hablar. Ahí está el derecho internacional humanitario, Sí. que es producto de negociaciones diplomáticas. No, no, nunca hay que despreciar la diplomacia, pero la diplomacia tiene sus normas, tiene sus pautas, tiene sus leyes, y es por eso que tú me has leído de repente reclamando porque nosotros, país pequeño del último rincón del mundo, queremos llevar la bandera en temas como los que estamos viviendo hoy día, ¿no? En solitario. El llanero solitario chileno a veces es muy, muy difícil la posición de un país como el nuestro si no tiene aliados. Sí, y desde ese punto de vista, ¿cómo es la diplomacia moderna, la diplomacia de hoy, en términos de control de todas estas irracionalidades? Bueno, la diplomacia ha tenido un tremendo salto cualitativo, que es la tecnología moderna de las comunicaciones. Antes el de embajador era el mensajero, era el heraldo, el que transmitía lo que estaba pasando en un país al país vecino. Hoy día no, hoy día es un computador que tú tienes la información en tiempo real, por lo tanto la función de información de los diplomáticos ha variado a un nivel en que se requiere paradójicamente una mayor profesionalidad. Es decir, un tipo que sea un tipo muy enterado de lo que pasa afuera, que tenga capacidad para darle visiones originales a su jefe, a su cancillería, ¿no? Entonces, es ahí donde yo que llegué a la Cancillería de una manera no académica, como periodista, como abogado, como viajero, ¿no? Yo soy el más convencido supporter de la profesionalidad intensiva en la diplomacia. Si de algo sirve un embajador, es que sea un experto. Por lo tanto, este concepto que tenemos en América Latina de la diplomacia como botín político, ¿no? O como botín de amigos, Sí. para mí es una cosa muy suicida en estos momentos. ¿Y tú crees que en Chile todavía hay, qué sé yo, nombramientos de embajadores por razones políticas más que por razones diplomáticas? Bueno, lo sabemos perfectamente, pues Fernando, no le vamos a dar ninguna información novedosa al público si decimos que ha sido así, ha sido así. Y yo creo que por lo que se reconoce hoy día por inexperiencia, se pensaba que con nombre de fantasía, política exterior turquesa, etcétera, se podía innovar en la diplomacia. La diplomacia es un arte ancestral, es un arte prehistórico. Por lo tanto, tengo el mayor respeto por la gran diplomacia. Yo, bueno, he sido amigo de diplomáticos del nivel de José Miguel Barros en Chile, de Javier Pérez de Cuéllar Perú. en el Perú. Por lo tanto, yo aprendí mucho más que a veces en una academia con ellos. Bueno, ahí está mi concepto. La diplomacia hay que tomarla muy, muy en serio. Ahora, hay ciertas cosas que también están pasando ahora y que de alguna manera pueden ser una variable muy interesante en todo este cuadro. Por ejemplo, tuviste lo que pasó en el cumpleaños de Donald Trump, donde lo empezaron a abuchear, gente de su mismo partido en un momento dado. Y tuvo una situación bastante incómoda también con las tropas cuando le hicieron el honor. Es decir, ¿qué tanto hoy día un líder que eventualmente pueda tener la intención de hegemonía en términos de poder, cuenta o no cuenta con el apoyo de su propio pueblo? Mire, yo no creo que Trump sea un hombre excesivamente ilustrado, pero debe saber que el Maquiavelo en El Príncipe dice que para la estabilidad y la fuerza de un Estado se requieren buenas leyes y buenos ejércitos. Muchas veces los presidentes de las democracias se dedican nada más que a las buenas leyes, a la democracia civil, y se olvidan de que la defensa, de que los militares forman parte de la diplomacia de la defensa. Y Trump tiene el concepto clásico de que el poder autoritario, porque él nunca se ha pensado como un demócrata, necesita un ejército obediente, no un ejército con obediencia reflexiva. Sí. Y ese para mí es el gran peligro. Un presidente autoritario en los Estados Unidos que trate
de forjar un ejército de servidores presidenciales. Ya lo vimos con este homenaje camuflado a su cumpleaños, ¿no? Exactamente, eso es lo que estaban mencionando, claro. Pero también yo creo que se ha preocupado de sacar a los generales que lo obstaculizaban, que ya en su primera presidencia tuvo choques con Sí. jefes militares. Sí. Y también viene el tema de que el ejército, los ejércitos, son estructuras burocráticas muy complejas y por lo tanto muchas veces reclamarán cuando se los pasa a llevar en la jerarquía, pero los que llegan a ocupar los altos cargos están contentos. Entonces yo temo mucho de que la limpieza, entre comillas, que ha hecho Trump esté llevando al máximo poder militar a gente incondicional. Porque el mejor equilibrio de una democracia es una democracia que tenga una buena relación con la defensa y una defensa que tenga buenos profesionales. Fíjate que eso yo lo he mencionado acá en el programa para referirme a otro fenómeno que es un fenómeno psicológico que funciona en las organizaciones, las empresas, la política, que tiene como nombre el group thinking. El group thinking es el pensamiento de grupo, que es cuando tú estás en una reunión, qué sé yo, de tu gabinete o de tu empresa o de tu directorio, y el jefe dice, yo creo que hay que hacer esto, y todos por no llevarle la contra dicen, sí. Y tú, que tienes los argumentos para rebatir, dice, pucha, si que quedo como el único en contra, me van a apuntar con el dedo, voy a ser yo el qué sé yo, el disidente de esto, ya, mejor que digo que sí. Y apoya. ¿Quién le dice las cosas a las personas de poder sobre, oye, lo que puede pasar? Bueno, ese es el fenómeno de una democracia desarrollada contra una democracia débil. En una democracia desarrollada se busca la opinión distinta. Claro. En una democracia débil se cancela. Y el cancelado dice, yo mejor me callo lo que tú estás diciendo. Bueno, y me pasa a mí, yo he sido cancelado en programas de radio, ¿no? Por no decir que el Estado de Israel era genocida y asesino. Entonces no hay el afán de conocer otras razones, ¿no? de ver la complejidad de lo que está sucediendo en el mundo internacional. Oye, y desde ese punto de vista, tú adviertes, con tu conocimiento, tú adviertes, José Rodríguez Elizondo, en esta situación que está ocurriendo hoy día, que empiezan los bombardeos entre Israel e Irán, algo que destaque como distinto de situaciones donde han pasado montones de bombardeos de este tipo en los últimos 30 años. Claro que es distinto y es muy distinto, porque yo veo que hemos pasado este repudio global a Israel por lo de Gaza, que estaba aislado completamente, a una situación en que dicen, caramba, Israel nos está haciendo un buen trabajo al echar abajo un régimen teocrático peligroso. Claro. Que un Irán atómico o nuclear era un país imprevisible en lo que podía hacer. Entonces, hoy día sucedió este fenómeno con respecto a Israel. Pero me hace pensar a mí una cosa distinta. Una de esas tesis locas que tú de repente me comentas, ¿no? Cuando fue el atentado del 7 de octubre, obviamente estaba Irán detrás. Sí. Nadie lo niega. Ni ellos. Por supuesto. Si en vez de hacer la guerra total a Hamás en Gaza, se hubiera tomado la precaución de adelantar los planes de guerra contra Irán, se habría ahorrado todo el repudio global que tiene el gobierno de Netanyahu en este momento para pasar a una represalia simétrica. Sí. Y no a una guerra asimétrica a ese nivel. Entonces es ahí donde vino, yo como escritor te digo, me gusta esta tesis porque es una especie de utopía en diferido, ¿no? Pero ahí tenemos el tema, porque Irán estaba actuando bélicamente a través de proxies, de Hezbollah, de Hamas, de Yihad Islámica. Y hoy día tenemos un cambio muy importante en el mundo,
que comprueba lo que conversamos alguna vez, de que por mucho menos de lo que está pasando hoy día hubo dos guerras mundiales. Sí, claro. Claro, eso lo que te iba a preguntar. ¿Cómo veías tú, si es cuál era la novedad de situaciones de este tipo donde nosotros hay toda una generación o dos que han nacido viendo las peleas entre Israel, Irán, y las peleas entre el mundo palestino, Israel, en fin, ya? Y por lo tanto, ¿cuál es muchas veces la reacción? Oye, pero si lo hemos visto montones de veces, después se calma y se para por un ratito. ¿Qué puede hacer que la cosa no sea distinta y que sea, sobre todo, mucho más dañina? Bueno, el poder nuclear. El poder nuclear. Porque las dos guerras mundiales fueron, en el fondo, guerras europeas intervenidas por Estados Unidos. Aquí en América Latina, Chile, Argentina, al final de la guerra repudiaron a los nazis. No sé si te acuerdas que rompieron relaciones cuando ya estaba definida la situación. Sí. Y de hecho varios nazis se vinieron para el Cono Sur. Claro, algunos países colaboraron con los aliados, mandaron destacamentos, pero América Latina sintió que estábamos absolutamente indemnes. Y yo me pregunto ahora si podemos seguir pensando lo mismo en América Latina cuando la tecnología de las armas existe de una manera cualitativamente distinta de antes. Ya no hay la proyección de la guerra con batalla cuerpo a cuerpo, con artillería disparando posiciones que eran visibles. Claro, con trincheras, digamos. Claro, la guerra de trinchera, la guerra de posiciones. Tenemos, para decirlo con datos duros, ¿no?, la relación militar de Irán con Bolivia equivalente a una cantidad ignota de drones iraníes que tiene Bolivia. Tenemos la relación carnal de, como diría Menem, de Milei con Trump. ¿En qué se va a manifestar eso? Bueno, entonces, claro, cuando un país tiene la posición geopolítica que tenemos nosotros, ¿no?, y que mereció que Evo Morales dijera alguna vez que Chile era el Israel de América. Sí. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Me acuerdo perfectamente. Entonces, claro, a mí me parece un poco surrealista los temas que nos preocupan políticamente en Chile. Nadie habla del tema que estamos hablando nosotros. Ningún candidato presidencial. Los temas son la corrupción, el crimen organizado, que son tremendos temas. Sí. Pero no hay un resquicio para los grandes temas y el peligro global que nos puede afectar a nosotros en cualquier momento. Para ponerlo en tono más jocoso, para que no sea tan duro ni tan virulenta la cosa, para ponerlo en términos jocosos, qué sé yo, uno toca los problemas, en gran medida los problemas nuestros, etcétera, acá allá, sin tomar en cuenta que en una de esas los problemas se van a acabar, porque se va a acabar todo. Eso, entre otras cosas, bueno, es una despreocupación alegre. Claro, ¿no? Es una joda. Claro, esto no nos toca a nosotros, esto pasa en otra parte. Exactamente. Que es un poco el legado histórico nuestro, ¿no? Cuando era la época de los golpismos en América Latina, no, esto no pasa en Chile, ¿no? Bueno, somos así. Oye, déjame, para ir cerrando, te quiero... ¿tú ves algo que eventualmente pueda funcionar en términos, no sé si diplomáticos, en términos incluso de poder? Pero cuando tú ves a un jefe de Estado como Donald Trump que dice, yo voy a Ucrania, hablo con Putin y qué sé yo, y en 30 segundos se termina la guerra. ¿Te acuerdas tú de esa famosa frase? Yo en 30 segundos termino la guerra. Bueno, llegó, ha pasado 2 periodos y sigue la guerra en Rusia. ¿Tú ves algún tipo de, no sé, forma de que esto, ¿cómo, o te lo pregunto de otra manera mejor, cómo se hace para que cuando todo se predispone para una guerra, se logre frenar ese impulso? Aquí, Fernando, hay un tema que o no se quiere tocar o se quiere ignorar, que es el binomio Putin-Trump. Hay un binomio Putin-Trump secreto que viene de la época
de la disolución de la Unión Soviética, cuando Trump era un cuarentón millonario invitado por la KGB empresarial a Moscú. Y hay un episodio ahí que está siendo investigado en Europa por periodistas de muy alto nivel de qué pasó en esa época en Moscú. Cuando le ofrecieron una torre Trump en pleno Moscú, le ofrecieron buenos negocios y según una investigadora muy acuciosa, también lo rodearon de bellas mujeres eslavas, que parece que le gustaban mucho. Bueno, es un episodio que a mi juicio explica lo que sucedió posteriormente de una relación muy estrecha Putin-Trump, que se manifiesta de una manera soslayada a veces en todo lo que está pasando en Ucrania. El gran valedor de Putin en Ucrania ha sido Trump. Sí. Por lo tanto, si tú me preguntas qué puede pasar, yo aquí, marcado por mi experiencia vietnamita, te digo, todo lo que puede pasar de bueno tiene que pasar en Estados Unidos. Cuando el Che Guevara decía en América Latina que había que crear 2, 3, muchos Vietnam, el primer ministro de Vietnam nos decía, una delegación en la cual yo estaba, esta guerra no la podemos ganar militarmente, sino que en Estados Unidos. Y de hecho, de alguna manera, las protestas y el levantamiento del pueblo norteamericano en esa época creó las condiciones para que se parara la guerra. Los grandes analistas de Estados Unidos saben que la guerra la perdieron ellos en Estados Unidos por la gran política de los vietnamitas. Tuvieron una política muy especial. Es decir, no bastaba decir que eran comunistas los vietnamitas del norte, Ho Chi Minh, etcétera. Ellos estaban entre China por un lado, la Unión Soviética por el otro, y desarrollaron el primer ejemplo que yo conozco de comunismo nacional, el interés nacional. Yo te contara las cosas que vi de la relación con los chinos y con los rusos, con los soviéticos. Bueno, yo tengo una gran admiración por la gran política que hicieron ellos para ganar esa guerra. Sí, déjame ahora terminar preguntándote por el actor que está presente total y absolutamente de una forma impresionante, pero del cual no hemos hablado todavía, que tú lo mencionaste, China. Chile. A ver, ¿cómo entra China en este escuadro? China tiene una política exterior absolutamente propia, con pautas que no comparte con nadie y que lo han convertido en lo que es. En lo que Napoleón vio en la época, imagínate en la época de Napoleón cuando dijo el día que China despierte, el mundo temblará. Exactamente. Y que pasó a la China por la experiencia de Mao, del culto a la personalidad suprema del dios Mao, pero que estaba Confucio en el fondo. También. ¿No? Sí. Por lo tanto, hoy día tenemos una potencia que yo saludo en esto a Nixon. Bueno, Nixon fue el primer presidente de Estados Unidos que viajó a China. Bueno, y sobre todo por la gran relación que tuvo con Kissinger, que era un gran estratego, ¿no? Sí. Nixon tiene un libro de postpresidencia, cuando ya estaba en el exilio político, en el cual pronostica que China va a ser la potencia más poderosa del mundo en el siglo XXI. ¿Tú no conoces ese libro? No. Yo no conozco a nadie que lo conozca. Mira, pero es que eso habla de que se advertía, por lo menos había mentes que advertían esta potencialidad que tenía China de crecer. Y claro, nadie probablemente en esa época decía, oye, estos gallos van a hacer mejores celulares que nosotros, estos gallos van a hacer mejores cohetes eventualmente para llegar al espacio, estos gallos van a hacer mejores armas que nosotros. Eso decía, no, ellos son hartos y por lo tanto, pensando una vez más en lo que tú dijiste al principio de la guerra clásica, bueno, puede ser que invadan con montones de hordas. No, hoy día están en el juego de las guerras tecnológicas. La guerra tecnológica y la diplomacia de la franja y la ruta de la seda, que significa tengamos enclaves económicos, comerciales, políticos en distintas partes del mundo que sean estratégicas. El ejemplo más claro lo tenemos en América Latina, en Chancay, un puerto fabuloso que construyeron en Chancay. El canal de Panamá también estaban teniendo presencia. Chancay en Perú. ¿Mm? Estoy hablando de Chancay en Perú. En Perú.
en Sí. Perú, que es un macropuerto. Un macropuerto chino, sí. Claro. Bueno, y esta estrategia de la ruta de la seda y la franja, no me acuerdo bien el nombre exacto, demuestra un tipo de diplomacia distinto, que hace demostración de poder bélico porque hay que mostrar el poder bélico, pero que no lo usa. Alguien dijo alguna vez que China nunca bombardeaba a nadie, etcétera, aludiendo a Estados Unidos, a la guerra de Vietnam, a la guerra de Corea, etcétera. Y la verdad de las cosas es que la gran pugna geopolítica de China, que es la isla de Taiwán, Sí. está ahí amenazada la isla de Taiwán, pero nunca se ha pensado, mejor dicho, nunca se ha aprovechado la coyuntura, por ejemplo, de hoy día para tomarse la isla, ¿no? ¿Qué habría pasado si China se hubiera tomado la isla de Taiwán en el contexto del Medio Oriente, de la guerra ruso-ucraniana? Entonces, ahí tenemos nosotros una superpotencia original. Oye, se me acabó el tiempo, pero hay que estar atentos entonces. Estos son esos típicos momentos donde todo el mundo dice, no, si nunca pasa nada, siempre se dice que pasa, pero que nunca pasa nada. Bueno, pregúntale a las personas en las anteriores grandes guerras que probablemente hasta un mes antes decían, no, si no pasa nada, que va a ser... Y Bueno, por eso hay que estar atentos y darle espacio a que el ser humano pueda entenderse de una manera que no sea cortando las cabezas. Espero que lo sigamos conversando porque este espacio todas tuyo es uno de los espacios en que se puede conversar sin que lo cancelen a uno. No, pero Así es encantado. que no te demores muchos años en invitarme de nuevo. No, espérate que pase alguna cosa luego y ahí ya vuelves de nuevo. Fenómeno. Muchas gracias, José Rodríguez Elizondo. Gracias a ti, pues. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos mañana aquí en Última Mirada.